Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Génesis 17, versículo 1. Si pueden, acompáñenme ahí. Y noten que comienza con una referencia de tiempo, ¿ok? La semana pasada estuvimos viendo nosotros cómo es que en Génesis 16 Abraham tuvo su primer hijo, ¿ok? ¿Se acuerdan qué edad tenía cuando tuvo su primer hijo? Tenía 86 años, ¿ok? Eso viene en el versículo anterior, en el último versículo del capítulo 16. Dice, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿ok? Y ahora, si notan, nos vamos a saltar nosotros 13 años de la vida de Abraham y se le vuelve a aparecer Dios 13 años después, ¿ok? ¿Y para qué creen que se le aparece Dios en esta ocasión? Se le aparece para reafirmar una vez más que tiene un pacto con Abraham, a través del cual él le va a hacer bien, ¿sí? Ya había mencionado el pacto en Génesis 12, ya había reafirmado ese pacto en Génesis 15, ¿sí? Y ahorita, y luego lo mencionó también en Génesis 13, y ahorita lo va a reafirmar una vez más en Génesis 17, ¿ok? Y todo es el mismo pacto, está hablando de las mismas promesas de parte de Dios a Abraham, ¿ok? Entonces, quiero que noten nada más eso antes de que comencemos la lectura. La palabra principal de este pasaje es el pacto. Entonces, si quisieran colocar ustedes un título para el día de hoy, pueden ponerle así, el Dios del pacto, el Dios del pacto, ¿ok? Porque el día de hoy, les digo, vamos a estar hablando mucho acerca de este pacto, ¿ok? O pueden ponerle un título como también el pacto con Dios. Cualquiera de los dos que les agrade, pueden colocarlo. El Dios de pacto es porque nos centramos en Dios, ¿ok? Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, comienzo. Versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré, perdón, padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Tenemos nosotros ahí lo que vamos a estar trabajando. Y básicamente, lo que vamos a ver nosotros es tres, tres características de nuestro pacto con Dios. ¿Ok? Es lo que vamos a estar así viendo el día de hoy. Tres características de nuestro pacto con Dios. ¿Ok? Por aquí les digo, este pacto lo está haciendo Dios con Abraham. ¿Ok? Pero si ustedes van y checan la historia, van a notar que ese pacto que fue realizado con Abraham también tiene que ver con nosotros, no solamente con Abraham. Les doy unos versículos que nos muestran eso. Por ejemplo, Lucas 1, capítulo 1, versículos 54 y 55. Si ustedes checan este pasaje, tenemos nosotros ahí un canto que está siendo realizado, de más unos aquí estamos, uno, que les dije, 54 y 55, un canto que está realizando María, y aquí noten que ella habla acerca de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento como cumpliéndose, y ahí dice que se estaba cumpliendo el pacto con Abraham, ¿sí?
Entonces, si checan el versículo 54, noten que ese pacto está haciendo referencia a lo que iba a suceder con Jesucristo y lo que iba a suceder después con su iglesia también, con nosotros, ¿sí? Entonces dice el versículo 54, esto que impacta tanto a Israel como a su iglesia. Dice el versículo 54, ha ayudado Dios a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo en el pasado, en anterior tiempo, dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo, lo que se le dijo a Abraham, lo que se le dijo que iba a suceder con su descendencia, se está cumpliendo el día de hoy, tanto con Israel como con la iglesia. ¿Sí? Chequen de ese mismo capítulo el versículo 72 y el versículo 73. Ahí es otro canto más, pero eso es uno de Zacarías. Y él mencionó otra vez este pacto. Y él ya lo hace explícito, ¿no? Dice, versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, dice el versículo 72. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. ¿Sí? Entonces está diciendo, se está cumpliendo este pacto que se realizó con Abraham. ¿Sí? Y les digo, tú y yo estamos envueltos también en eso. En Gálatas capítulo 3, versículo 29, se menciona que los que son de Cristo son descendencia también de Abraham. Nosotros no de acuerdo a la carne, nosotros somos descendencia por la fe, pero también estamos unidos de esta forma a Abraham, ¿sí? Entonces, este pacto que Dios realiza con Abraham impacta tanto a sus descendientes físicos como también a nosotros, que somos la iglesia. Porque tú y yo, al estar relacionados con Abraham por la fe, al estar relacionados con Cristo, tenemos nosotros los beneficios de estos pactos. Tenemos nosotros, por lo mismo, una promesa, por ejemplo, de que tú y yo vamos a heredar el mundo. Esa es una promesa que se le realizó a Abraham, de acuerdo a Romanos, capítulo 4, y esa promesa se va a cumplir cuando tú y yo estemos en la vida eterna y vamos a tener todo el mundo, tú y yo, ¿sí? Y esa no es la única, ¿no? Esa nada más era de ejemplo. Pero entonces este pacto, lo que vamos a ver el día de hoy, tiene también una relación con nosotros. Es el punto de eso. Entonces tenemos que conocerlo. Tenemos que entender nosotros en qué consiste este pacto. ¿Ok? Por eso el día de hoy vamos a ver 3 características de nuestro pacto. Pero nada más, para que comencemos, vamos a recordar qué es lo que era un pacto. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos estado observando en varias ocasiones, pero básicamente lo que era un pacto era una relación que se formaba. ¿Ok? En este caso, en la antigüedad, había varias relaciones que se tenían que formar por medio de estos como contratos, ¿sí? Que eran los pactos. ¿Por qué? Porque en estos pactos lo que se realizaba era que iba una persona que era mayor con una persona menor. Ejemplo, un rey con uno de sus siervos, ¿sí? O una nación que fuera superior con una nación más pequeña, ¿sí? Y entonces se acercaban estos dos y el que era superior dentro de la relación era el que iniciaba esta relación, ¿sí? Iba y decía básicamente, yo prometo hacerte bien a ti si tú prometes lealtad conmigo. Y entonces iban y formaban esta relación, ¿sí? Entonces lo que sucedía, por ejemplo, con los siervos, eran que los siervos prometían esta fidelidad a su rey y a cambio de eso se les daba alguna recompensa, alguna tierra, se le daba algo y él prometía siempre esta fidelidad. O una nación mayor con una nación menor. La nación menor era protegida por la nación mayor y por lo mismo iba y le ofrecía esa lealtad a esta nación. Iban, realizaban tributos, iban y los acompañaban en guerra porque eran protegidos, ¿sí? Ahora aquí recordemos en nuestra relación con Dios quién es el mayor.
El mayor entre los dos, entre tú y Dios, es Dios, muy obviamente, ¿no? Entonces, Dios es el que va y se acerca y quiere iniciar esta relación. Y esa relación, entonces, es descrita dentro de estos versículos. Por eso vamos a estar observando nosotros 3 características de este pacto con Dios. Entonces, vamos a comenzar con la primera característica, ¿va? El pacto que tenemos tú y yo con Dios involucra una vida de santidad. Involucra una vida de santidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes checan, dentro de lo que les comentaba ahorita del pacto, el mayor del pacto iba y realizaba una gran cantidad de promesas, ¿sí? Pero a cambio también esperaba una cierta lealtad. Aquí lo que estamos hablando con la vida de santidad es esa lealtad que se espera, ¿sí? Y no tenemos que confundirnos nosotros. Esta lealtad no es la que inicia el pacto, pero sí es una consecuencia que surge de que tengamos nosotros este pacto. Es como nuestro lado del pacto. Lo comienza Dios, lo comienza por su gracia, está completamente porque Él lo está entregando de forma gratuita, pero una vez que ya entramos nosotros en este pacto, sí se espera algo de nosotros. ¿Ok? Les coloco una ilustración que agarra bien esto. Cuando tú vas e inicias una relación amorosa con una persona, sucede algo muy, muy similar. No es como que la persona va y dice, voy a conseguir la relación a través de estarte ofreciendo todo esto, ¿sí? Sino que se realiza una relación simplemente por el hecho de que está ese amor, ¿no? Entonces, como está ese amor, libremente van y las dos personas de la relación inician esta relación, ¿sí? Pero una vez que inician esa relación, ahora se espera de los dos que haya una cierta lealtad, ¿sí? Se espera que esta persona esté con esta persona y con nadie más, ¿sí? Eso es algo muy, muy similar. Por eso, ejemplo, nosotros no se paga para que estén en una relación, ¿no? Lo que se hace es que se conoce a la persona, se inicia la relación y una vez que se inicia la relación, ahora se pide esta lealtad, ¿sí? Algo así está sucediendo con Dios. Y eso es lo que nos muestra en el primer versículo. Chequen el primer versículo de nuestro pasaje. Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Notan? Ahí está diciendo cuál es la parte de Abraham, cuál es la parte tuya y mía de este pacto. Anda delante de mí y sé perfecto, dice este pasaje. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el pacto depende completamente de Dios y de su gracia, eso no significa que nosotros no tengamos que responder. Tú y yo tenemos que estar andando de una forma específica. Se espera algo de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera? Se espera que andemos delante de Dios y seamos perfectos. Ahora, hay que definir eso, ¿no? Porque ahorita parecería que lo que se está esperando es que tú y yo seamos personas que no tienen pecado, que no fallen en ningún momento, ¿no? Y entonces si tú y yo llegáramos a fallar, esta relación se rompería. Pero como bien sabemos nosotros, eso no es lo que pasa en la Biblia, porque si notan ustedes con Abraham, por ejemplo, Abraham ya había caído varias veces. El pasaje anterior a este en el que nos encontramos, ya se había notado esa caída de Abraham. Y pasajes posteriores van a seguir notando esta caída. De hecho, justo al final de este capítulo, se va a notar otra caída de parte de Abraham, ¿sí? Entonces ni siquiera es como que sucediera aquí que estuviera andando perfectamente Abraham, ¿no? Él va y cuando escucha las promesas de parte de Dios, unos versículos después, él se ríe de esas promesas, porque no piensa con fe, sino piensa con incredulidad. Eso lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. Pero entonces se nota que este caminar del que está hablando no es un andar perfecto, ¿no?
sino más bien nos está hablando nosotros de una forma de vida que está siendo sometida de forma constante a Dios. ¿Sí? Es lo que tú y yo tenemos que aspirar. Una forma de vida que está siendo sometida de forma constante a Dios. Si tiene fallas, aún dentro de esas fallas tenemos que ir someternos a Dios. Por eso cuando llega una falla, la respuesta tiene que ser, entonces, Dios, ¿cómo dice que tengo que actuar yo cuando entro en un pecado? Tengo que acercarme de vuelta a Él. Tengo que pedir perdón. Tengo que tener yo un corazón que en verdad esté contrito por ese pecado. ¿Sí? Y tengo que saberme perdonado y continuar en ese caminar con Él. ¿Sí? Por eso lo peor que puede pasar es que si nosotros llegáramos a pecar, es que continuáramos en ese camino y en vez de acercarnos de vuelta a Dios, buscáramos ver cómo resolverlo a nuestra manera. Eso no tiene que ser, nosotros vamos con una vida sometida de forma constante a Dios en cualquier momento. Esa es la idea que está implícita aquí. Vamos a ver de dónde surge esa idea. ¿Ok? Si notan, hay básicamente tres partes en lo que dice Dios. Dice que tiene que ser un caminar, ¿sí? Caminar, que tiene que ser delante de Él, o sea, delante de Dios, y que tiene que ser con perfección, o sea, perfecto. ¿Ok? Dice, camina delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Notan? Ahí están las tres partes. ¿Ok? Y tenemos que ir agarrando cada una y viendo qué es lo que implica cada una. ¿Sí? Entonces, la parte de caminar es una imagen muy gráfica, ¿no? Es una metáfora. Está haciendo referencia a una persona que está andando por un camino. ¿Sí? En la antigüedad, en los hebreos, la forma en la que observaban la vida era de esto, como si fuera un caminar. Entonces, cuando tú vas caminando, puedes ir por un camino o puedes ir por otro camino. Cuando se está hablando de caminar con Dios, implica que se vaya por el camino que Dios ha trazado y que eso sea la vida entera de la persona. Tú y yo tenemos que estar buscando de forma constante andar por el camino que Dios ha colocado, que Dios ha trazado. En otras palabras, esto nos está hablando de una vida entera dedicada a Dios, una vida entera dedicada a Dios. ¿Sí? Dios tiene que ser tu rey. Dios tiene que ser aquel que es tu consejero. Dios tiene que ser tu guía. Dios tiene que ser aquel que está decidiendo por qué camino andas, en tus palabras. ¿Sí? Si notan, eso también se implica en la segunda idea. Cuando dice delante de Él, se nos está abordando esto. Dios es quien decide. Entonces, a través de estas dos ideas, ya nos está comentando que tu vida entera se tiene que dedicar a Dios, no solamente los domingos, no solamente las mañanas, no solamente tu tiempo devocional, sino que tiene que ser tu vida entera. Mi vida entera tiene que estar dedicada a estar honrando a Dios y tiene que estar sometida debajo de lo que Él dice, de lo que Él dice, no de lo que yo digo. ¿Sí? El martes tenemos nosotros un club de lectura y estamos observando nosotros en la Confesión de Fe de Westminster cómo es que en el capítulo 21 se habla acerca de la adoración. Y lo que dice acerca de la adoración es que Dios ha establecido los límites de la adoración. ¿Ok? Dios ha establecido los límites. Básicamente ha trazado todo lo que se encuentre aquí es adoración a mí. Todo lo que se encuentra fuera de esto ya no es adoración a mí. ¿Sí? Tú y yo queremos estar dentro de este círculo que Dios ha trazado y ha dicho, esto es adoración a mí. O en otras palabras, con las palabras de este versículo, queremos ir por ese camino que va a estarlo adorando a Él y que sea en todas nuestras acciones, en nuestro trabajo, con nuestros padres, en la escuela, con los amigos, en todo momento estar procurando que la vida esté siendo dedicada a honrarlo a Dios como Él quiere que lo honremos. ¿Sí? Entonces ahí está abordando estas ideas. Ahora, la tercera palabra es la que nos
nos aborda esta idea de que seamos nosotros íntegros, ¿ok? Perfecto, perfecto, puede ser traducido también como íntegro, ¿ok? Íntegro. De los segundos, ahí está. Íntegro. Entonces, ahí ya nos está abordando esta idea de que cuando tú y yo vamos por este caminar, vamos a tener que mantenerlo de forma constante hacia hacia este honrar a Dios, ¿sí? Esa integridad. Una persona que es íntegra es una persona que se mantiene en una misma forma. Si está viviendo obedientemente a Dios, obediente a Dios, continúa en esa obediencia a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que estar nosotros de esta forma. Implica que siempre seguimos nosotros avanzando por el mismo camino, una vida consagrada y santa a Dios. ¿Ok? Ahora esto es algo bastante difícil, pero es algo que es posible y tenemos que dar a notar eso también nosotros. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque en algunos momentos, como sabemos nosotros que ser perfectos es imposible, decidimos rendirnos, decidimos simplemente no intentar. ¿Sí? Y aquí la idea es que nos demos cuenta que sí hay una forma de vivir que es íntegra. Por eso la comanda aquí, ¿sí? Por eso si ustedes van y checan la palabra, de hecho, se observa como algo posible. Por ejemplo, en el Salmo primero se coloca esta imagen de un árbol. Y si ustedes notan lo que se dice acerca de este árbol, que está representando un hombre íntegro, es que este hombre se mantiene de forma constante en en este buen camino, ¿sí? No va y se separa de forma constante, sino que se dice que este hombre es como un árbol que está plantado. Cuando tú plantas el árbol, ahí se queda. De forma constante, este árbol por lo mismo está recibiendo de parte de Dios corrientes de aguas y de forma constante por lo mismo está dando frutos de parte de Dios, que está haciendo referencia a las acciones. ¿Sí? Entonces, como esta persona es íntegra y siempre se mantiene recibiendo del agua, siempre se mantiene dando resultados, dando los frutos. ¿Sí? Y nos dice esta imagen de permanencia. Y este árbol que da su fruto a tiempo, no se marchita su hoja y en todo lo que hace, prospera. Entonces mantiene esta idea de que sí están logrando este árbol integridad. Y eso es a lo que tenemos que aspirar tú y yo. Si llegáramos a tener caídas, van a tener que ser caídas que se sometan también a Dios. Van a tener que ser también momentos que se devuelvan a estar plantados en un agua correcta. ¿Sí? Y en esos momentos de pecado nos acercamos en arrepentimiento con un corazón dolido y continuamos nosotros, después de ese momento, andando por el camino de Dios. ¿Sí? No nos separamos, nos mantenemos. ¿Sí? Eso es lo que nos está hablando aquí. Entonces, tú y yo tenemos que vivir esta vida de integridad de forma constante en nuestras vidas, una vida consagrada y una vida santa. ¿Ok? Entonces, la primera idea. Ahora, quiero que noten que dentro del versículo que acabamos de ver, hay una parte que nos tiene que motivar bien grandemente, ¿ok? Y esa parte es con la que comienza, ¿sí? Que yo me salté nada más para que veamos nosotros que después de que vemos nosotros esta tarea tan grande de vivir de esta forma íntegra y perfecta, que sí tenemos esperanza para lograrla. Y la razón por la que tenemos esperanza es porque cuando comienza este diálogo, Dios, Él no comienza diciéndole lo que tiene que hacer, sino que comienza como presentándose, Dios. Eso es para recordar algo, que tú y yo tenemos que depender de Dios de forma constante. Y por lo mismo, en este pasaje se nos introduce un nombre nuevo para Dios. ¿Ok? Hay un nombre nuevo. Y hemos visto varios nombres. Hemos visto nosotros, por ejemplo, el Elión.
Y hemos visto también nosotros de nombre para Dios, el Roy, que se lo vimos la semana pasada, de hecho, si no me falla, ¿sí? Pero aquí se nos introduce otro nombre más. ¿Saben cuál es? Es el Shaddai. Shaddai. ¿Ok? El Shaddai. Dice el pasaje, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, de menos segundos, aquí está. Ani el Shaddai. Eso es lo que dice en hebreo. ¿Sí? Entonces, este nombrecito que tenemos aquí, el Shaddai, es lo que se está traduciendo como Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él, la palabra griega él, me refiero, es la que se está traduciendo como Dios. ¿Sí? Y esta palabra ya la habíamos visto antes, cuando estamos viendo Génesis capítulo 1, que esta palabra es la que se ocupa para hacer referencia en general al término Dios. ¿No? Y se utiliza mucho en pasajes que hacen referencia a la creación. Entonces, por lo mismo, muchos lo han relacionado como Dios creador. Cuando vemos a Dios, nosotros estamos observando nosotros al creador de todas las cosas. Aquel que hizo los mares, les colocó su límite, aquel que hizo surgir todas las plantas, aquel que colocó cada estrella en su lugar en el cielo y aquel que nos dio vida a ti y a mí, ¿sí? Entonces el Dios creador, ¿ok? Es la parte que significa el él, ¿ok? Y la palabra Shaddai es una palabra que no se sabe del todo qué significa, pero algunas personas lo relacionan con el término montaña, ¿sí? Entonces, la razón por la cual se relaciona con esto es básicamente porque una montaña es algo enorme, es algo que por lo mismo representa fuerza. Si tú observas una montaña, observas tú un pedazo de tierra que destaca por sobre todo lo demás, ¿sí? Entonces, esto nos está representando la fuerza de Dios. Cuando observamos nosotros a Dios, tenemos que recordar entonces, tenemos nosotros a un Dios creador, todopoderoso, logra lo imposible. Y esa es la imagen que quería a Dios que tuviera Abraham acerca de él. Y es la imagen que también tú y yo tenemos que tener acerca de Dios. Cuando observas a Dios, tienes que ver a un Dios que logra lo imposible. ¿Sí? En el siguiente capítulo, Génesis 18, vamos a observar nosotros cómo es que se ríe Sara acerca de la promesa también. Pero ¿saben cuál es la respuesta que le da Dios a Sara? Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la idea, no hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios todopoderoso, que logra absolutamente todas las cosas. Entonces, si tú y yo vamos y dependemos completamente de Dios, sí se puede lograr esto, andar delante de Él en integridad. Si tú y yo vamos y entregamos por completo a Él todos nuestros pecados, Él tiene poder para limpiar. Y si tú y yo vamos y lo buscamos cada mañana, cada tarde y cada noche, Él puede estar obrando con su poder sobrenatural para transformar tu ser y mi ser de tal forma que no dependamos nosotros de ese pecado, ¿sí? Sino que vivamos nosotros esta vida obediente, honrando a Dios y siguiendo avanzando cuando no lo logramos, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que andar tú y yo. Tenemos que tener una vida de santidad y continuar avanzando hacia lo que es perfecto, conscientes de que si bien yo no puedo, Dios tiene un poder que va más allá. Por eso continúo. Por eso vamos por esto, que para nosotros es imposible, porque Dios sí puede. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que quiero que andemos. Va. Es la primera característica. Ahora, vamos a ver una segunda característica de este pacto con Dios.
no solamente hay que tener esta respuesta de santidad, sino que también implica una vida de fe. Una vida de fe. ¿Ok? Entonces, dentro de este pacto, Dios habla acerca de que hay que andar en santidad, pero también habla acerca de que tenemos que andar nosotros en fe. ¿Ok? Noten lo que dice el versículo 2. Dice, versículo 2, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Ok? Ahí se está viendo algo de esta fe de la que les estoy hablando. Porque si ustedes van y observan lo que acabamos de ver aquí, es una promesa de Dios, que en ese momento no se veía como algo posible, sino es una promesa que requería de fe. Abraham ahorita tiene 99 años y se le prometió hace ya casi 25 años que iba a tener un hijo y todavía no sucede. Y cada año se hace más imposible. Cada año se acentúa la esterilidad que tienen. Cada año se acentúa la vejez que tienen ellos. ¿Sí? Y aún así, Dios va y le dice a Abraham, te multiplicaré en gran manera. Y no solamente va y recuerda esta promesa que ya tiene años que realizó, sino que Dios va y agranda esta promesa. Noten los siguientes versículos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Antes se le había dicho, vas a ser padre de muchos, vas a ser padre de gente innumerable, como las estrellas, ¿sí? Pero ahora está agregando, van a haber naciones que surjan de ti. No solo una, sino varias naciones, plural, que van a estar surgiendo de Abraham. ¿Ok? Ahora eso no es todo el agrandado de estas promesas. Continúa, continúa. Entonces vamos a continuar nosotros. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y ahí viene la parte del agrandado, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Eso tampoco se había mencionado antes. Entonces ahí nos está diciendo, las promesas que te di a Abraham, vamos a hacerlas crecer. Y ahora no solamente vas a ser padre tú de una nación y una multitud de gentes, sino vas a ser padre de varias naciones. Y no solamente de varias naciones, sino de varios reyes. Van a estar surgiendo de ti reyes. ¿Ok? Si notan qué está haciendo Dios con eso, Dios está probando la fe de Abraham. Dios está probando la fe de Abraham. Si va a tener una vida de fe o no la va a tener. Y una de las formas en las que Dios prueba esta fe es a través de traer más promesas, más promesas, más promesas. ¿Sí? Con nosotros Dios hace algo muy similar, de hecho. Cuando tú y yo vamos y leemos nosotros las escrituras cada día o entramos a los estudios, lo que estamos haciendo en ese momento es que estamos viendo nosotros promesas de Dios. Y entonces empieza a crecer esta pregunta. ¿Vas a creerle tú a Dios o vas a ser incrédulo y decir que lo que Dios dice no es cierto? Cuando nos llega algún estudio que está hablando acerca de cómo podemos tener confianza en Dios en el sufrimiento, la promesa que surge es esta. ¿Vas a creerle a Dios que ha crecido sus promesas para contigo el día de hoy o vas a ignorar y andar en incredulidad? ¿Sí? Y así continúa de forma constante Dios. Y sí nos tenemos que seguir acercando nosotros a su palabra y seguir viendo cómo crecen esas promesas y seguir acercándonos a los estudios y siguiendo ver cómo crecen esas promesas y finalmente ir y responder, claro que voy a creer en esas promesas. ¿Sí? Es lo que tendría que suceder. Entonces Dios prueba tu fe y mi fe. Dios prueba la fe al hacer crecer sus promesas.
¿Ok? Es una forma en la que Dios prueba tu fe. Y no es la única. De hecho, en el versículo que acabamos de leer, nos da otra más, que vamos a verla también. Dios prueba la fe también al probar la convicción que tendremos. Noten qué es lo que hace Dios con Abraham, ¿ok? Le dijo a Dios a Abraham, te hago crecer mis promesas. Tienes mis promesas, vas a tener naciones, vas a tener reyes, ¿sí? Y ahora quiero que tú vivas una vida que se note que crees en esas promesas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice Dios. Lo vamos a hacer así. Ya no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Sí? Es la forma en la que lo prueba. ¿Por qué? Porque si notan ustedes, Abraham ahora va a tener que nombrarse a sí mismo Abraham, que significa padre de multitud de naciones. Y va a tener que ser que la gente que lo rodea lo llame así. Y va a tener que hacer que la gente que va conociendo en los siguientes días, en los siguientes meses, que todos le llamen así. Se va a presentar con ellos y les va a decir, yo soy padre de multitudes. ¿Sí? Abraham en ese momento, si ustedes recuerdan, se movía de forma constante, porque él no tenía una habitación permanente, sino que realizaba muchas peregrinaciones. Se nos dice, de hecho, eso bastante claro en unos versículos después, en el versículo 8. Dice que estaba en la tierra de sus peregrinaciones. Entonces Abraham se movía mucho y a través de todo este territorio iba a estar conociendo entonces a muchas personas. Y si iban a hacer ellos las preguntas normales de cuando conoce a una persona, como ¿cuál es tu nombre? Y él iba a decir, yo soy padre de multitudes. Y entonces esta persona iba a decirle, ok, ¿cómo crees? ¿Y cuántos hijos tienes? Y Abraham diría, tengo uno, ¿sí? Pero dentro de esto tendría que decir él, pero sé que van a salir multitudes de naciones, de reyes de mí. ¿Por qué? Eso es lo que Dios ha prometido. Entonces a Abraham se le estaba probando su fe, al ver qué convicción tendría él. Si hablaría esto y diría, ese es mi nombre, porque Dios me puso ese nombre. ¿Sí? Aquí hay algo similar para ti y para mí. Dentro del pacto, también en nosotros se nos prueba esta fe, al probar qué convicción tendrás. Si tú vas a poder decir, por ejemplo, tú y yo no se nos ha cambiado el nombre, ojo, de mi nombre de Jaciel, por ejemplo, pero sí se me ha cambiado mi nombre de impío a santo. Sí se me ha cambiado mi nombre de criatura de Dios a hijo de Dios. Sí se me ha cambiado mi nombre de una persona del mundo a una persona del reino de Dios. Y yo tengo que poder decir delante de las personas, yo el día de hoy soy santo. ¿Sí? A pesar de que continúo pecando, de todos modos tengo que decir, soy santo, porque Dios me ha separado para formar parte de su pueblo. El día de hoy tengo que decir, soy un hijo de Dios. Y a pesar de que puedo estar pasando por alguna dificultad, por alguna pobreza, por alguna tragedia, de todos modos decir, soy amado de Dios como un padre ama a su hijo. ¿Sí? Y voy a tener que decir, yo soy parte del reino, no soy parte del mundo, sino que de forma constante yo vivo para un gobernante que ni tú ni yo vemos con nuestros ojos físicos, sino que se encuentra con su trono en los cielos y aún así yo vivo para él y le entrego cada una de las acciones de mi vida. Y ahí se prueba la convicción. ¿Quién de ustedes va a tener la valentía para poder estar diciendo esto delante de las personas? ¿O quién lo cree realmente como para poder estar diciéndolo delante de cualquier persona? ¿No? Nosotros tenemos que, como creemos esta fe en la que nosotros vivimos, ponerla delante de las demás personas. Otra forma de ver esto también es, por ejemplo, tú y yo tenemos una fe
que en el centro de esta fe tiene una resurrección. A veces a las personas les gusta comunicar su fe a través de decir, por ejemplo, ¿qué dice nuestra fe acerca del amor? Nos gusta decir eso, ¿no? A veces nos gusta hablar del qué es lo que dice nuestra fe acerca del perdón. Que está perfecto. Pero en el centro de la fe se encuentra una resurrección. Entonces, si tú hablas acerca del amor que viene en la palabra y no mencionas la muerte de Cristo y su resurrección, hubo ahí un problema de convicción. Más bien es todo lo que vaya a mencionar, está bien, sí es bíblico, pero lo que está en el centro de mi fe, eso no puede faltar. El centro de mi fe es la muerte del Señor Jesucristo por los pecados y su resurrección, y yo creo en ese milagro. Por supuesto que lo creo. ¿Sí? Entonces, así, el caso de esto es, nuestra vida tiene que ser una vida de fe, que cree en las promesas de Dios que van creciendo cada día y las habla con convicción delante de las personas. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra vida de fe, la tuya y la mía. ¿Va? Entonces, lo segundo que nos muestra este pasaje es que tenemos que tener una vida de fe. ¿Va? Una vida de fe. Y ahora, lo tercero y último que nos muestra este pasaje es que tenemos que tener, o más bien que tenemos, una vida de recompensa. Una vida de recompensa. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos muestra que tú y yo tenemos que tener una vida que está dedicada en santidad a Dios. Vivimos delante de Él, dedicamos nuestras acciones a Él. Una vida de fe. Agarramos sus promesas, las hablamos con convicción. ¿Ok? Pero ahora hay una última cosa. Esta vida tiene muchas recompensas. A partir del pacto, Dios promete una gran cantidad de recompensas. Y eso también lo tenemos que notar. Tú y yo tenemos que vivir a la luz de estas recompensas. ¿Ok? No como si no existieran, sino como conscientes de que tú y yo somos privilegiados, afortunados y somos ricos el día de hoy. ¿Sí? Ahora noten las recompensas que menciona aquí este pasaje. Vamos a continuar leyendo. Estamos en el versículo 7. Versículos 7 y 8. ¿Okay? Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Noten esas palabras. Pacto eterno de ser Dios tuyo. Esas palabras que hay que notar. Y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Ok? Esas son las promesas que está diciendo Dios. ¿Ok? Si notan, son varias. Por ejemplo, hay una promesa aquí de que va a haber una descendencia que está implícita, ¿no? En los versículos anteriores ya se había mencionado. Y hay una promesa de que Abraham, tanto Abraham como su descendencia, van a tener, y aquí les voy a mencionar yo tres cosas, ¿ok? Tres cosas. Van a tener, tanto Abraham como su descendencia, pacto eterno, dice el versículo. Primero, decía, tener a Dios como su Dios. ¿Ok? Ahí le puse enter, pero bueno. Y tres, tener la tierra de las peregrinaciones. Ahí está. ¿Ok? Entonces son las tres cosas que están prometiendo en estos dos versículos que tenemos que ver. ¿Ok? Y quiero que noten lo interesante de cada una. ¿Ok? Primero, la parte de pacto eterno nos tiene que destacar mucho a nosotros, porque eso implica que cuando Dios va y establece esta relación de pacto entre Dios y su gente, esta relación es irrompible. Esta relación es irrompible. Tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada,
para romper esta relación que tenemos con Dios. Y eso es una excelente noticia. Eso es una excelente noticia, porque si tú y yo somos hijos en verdad de Dios, el día de hoy, ¿qué crees? Nunca vas a dejar de ser su hijo. Nunca vamos a dejar nosotros de ser gente de Dios. Este pacto, desde que fue establecido, nosotros fuimos incorporados, nunca vamos a poder ser separados de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 8 se nos mencionan estas palabras tan recordadas, que es, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y la respuesta clara es, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pacto que tenemos tú y yo con Dios es irrompible, porque este pacto fue afirmado por la misma sangre del Señor Jesucristo. Entonces tú y yo no tenemos nada que preocuparnos. Si el día de hoy somos hijos, también el día de mañana. ¿Sí? Y tú y yo podemos sabernos privilegiados porque tenemos una relación con Dios. No todas las personas tienen una relación con Dios de esta forma. ¿Sí? Nuestra relación con Dios es una relación verdadera, fructífera, buena. Y es una relación que vale la pena que recordemos nosotros, es eterna. Entonces, hay que recordar de forma constante, tú y yo tenemos una relación eterna con Dios. ¿Ok? Pues ahí comienza la promesa. Una segunda promesa que dice acá, que esa es la que más nos tiene que importar. Ojo, como ese pacto es eterno y ese pacto asegura que tú y yo vamos a ser la gente de Dios, entonces viene implícito, Dios va a ser nuestro Dios. ¿Sí? Por eso es la segunda promesa. Por pacto eterno de ser Dios tuyo, ser Dios tuyo. Dios va a ser nuestro Dios, dice. ¿Sí? Termina el versículo 8, y yo seré su Dios. Les digo, esta es la promesa más hermosa que hay en toda la palabra. Porque ahí la promesa es, tú vas a ser gente de Dios y Él va a ser tu Dios. Y eso es lo más bonito que existe. Hay un libro que escribió John Piper que se titula Dios es el Evangelio, que está haciendo referencia a esta idea. La mejor noticia que Dios nos da es que se está entregando a sí mismo a cada uno de nosotros. Él va a ser nuestro Dios. Él nos va a gobernar, nos va a guiar, nos va a cuidar, nos va a amar. Él va a ser quien va a ser adorado por nosotros, ¿sí? Porque Él es nuestro Dios. Y esta es la que hace toda la diferencia con todas las demás religiones que existen en todo el mundo. Esta es la razón por la cual las personas cuando van y escuchan el verdadero cristianismo no lo quieren. Porque cuando las personas van y escuchan el verdadero cristianismo, lo que escuchan en el centro no es, y a través de esto tú vas a sentir mucho amor. O a través de esto tú vas a estar sintiendo mucha paz. O a través de esto tú vas a tener un propósito para tu vida. Eso no es lo que escuchan las personas cuando se les da el verdadero cristianismo. Lo que tienen que escuchar las personas es, y a través de esto tú vas a vivir para Dios. Es lo que tenemos que decir nosotros. Y es la mejor noticia, ¿sí? Porque Dios no es cualquier gobernante. Dios es el gobernante que puede ser nuestro mayor tesoro y hacernos más feliz que cualquier cosa que el mundo nos pueda dar, ¿sí? Entonces, ese es el tesoro, ese es el tesoro, la mayor recompensa. Vamos a ser gente de Dios y Él será nuestro Dios por una eternidad, ¿sí? Vamos a estar viviendo para alabarle, vamos a estar viviendo para entregarle todas nuestras acciones a Él y es una muy buena noticia, porque a través de eso también vamos a poder disfrutar de Él como nuestro Dios, ¿sí? Entonces, esa es la segunda promesa. Y la tercera y última promesa que vemos aquí es la promesa de la tierra.
que esta tenemos que destacar, esta es una promesa que, ojo, no está haciendo referencia a cuando los israelitas fueron y obtuvieron la tierra prometida después de que la conquistaron con Josué. ¿Ok? Esa promesa sí existe, ya la vimos. Cuando estábamos viendo Génesis 15, vimos que ciertamente Dios les prometió que iban a tener la tierra después de conquistarla con Josué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes de Génesis 15, Dios le promete, van a ser exiliados a una tierra que no es suya, Egipto, por 400 años, y después de esos 400 años van a volver a entrar a la tierra prometida y van a conseguirla. Y entonces eso pasó. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron y batallaron con Josué y obtuvieron la tierra prometida. ¿Ok? Entonces esa promesa sí existe. Pero esa no es la promesa que se está viendo aquí. ¿Ok? Porque si ustedes notan, aquí hay una promesa de que la tierra va a ser posesión de ellos perpetuamente. ¿Sí? Noten el versículo 8. Dice, yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Entonces, ¿ahí de qué nos está hablando? De que van a tener la tierra ellos, los israelitas, por la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo regrese, va a darles esta tierra y la van a tener ellos de ahí en adelante. Y nunca más la van a perder. ¿Sí? Y hay otra razón por la cual les digo que esto nos hace referencia a la eternidad. ¿Ok? Que esta creo que es un poco más clara todavía, que es, noten la forma en la que comienza el versículo 8. ¿Ok? Versículo 8. Yo te daré a ti y a tu descendencia. Ahora noten por qué es que ahí nos está diciendo que esto está haciendo referencia a la eternidad. Porque dice, yo te daré a ti, Abraham. Y si ustedes se acuerdan, Abraham no tuvo la tierra en su vida. Abraham, de hecho, se dice muy, muy claramente en su vida que él era un peregrino, que él era una persona que nunca en ningún año de su vida pudo decir, esta es mi tierra. ¿Sí? Dice en Hebreos capítulo 11, versículo, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces Abraham no la consiguió aquí, pero ¿saben cuándo sí la va a conseguir? En la eternidad. ¿Sí? Esta promesa impacta para ti y para mí, porque ahí la forma en la que se nos está mostrando a ti y a mí es, tú y yo vamos a tener la posesión de la tierra en la eternidad. Y vamos a tener una posesión perpetua con esta nueva vida, así como Abraham la tuvo, como Abraham la va a tener más bien. Abraham va a ser resucitado, tú y yo con él, y vamos a tener la tierra. Y para ti y para mí en este caso estoy haciendo referencia a toda la tierra. ¿Sí? Eso es lo que se nos promete en Romanos capítulo 4. ¿Sí? Entonces, si notan, es una vida de recompensas. ¿Cómo reacciona una persona que es recompensada? Una persona que es recompensada se sabe muy privilegiada. Y así es como tenemos que estar tú y yo. Tenemos que estar bien, bien conscientes. Somos gente muy, muy privilegiada. Tenemos mucho que agradecer. Eso es con lo que quiero que nos vayamos. ¿Sí? El hecho de que tú y yo tengamos esta relación con Dios es un tesoro sin igual. Un tesoro que va más allá de cualquier cosa que nos puedan quitar en esta vida. Y entonces, si tú y yo no tuviéramos el día de mañana un techo, o no tuviéramos el día de mañana comida, o no tuviéramos el día de mañana nuestra salud, de todos modos vamos a decir nosotros, somos ricos, en verdad. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos y más allá, porque tenemos a Dios. Y sabemos que vamos a tener una vida eterna junto con Él. Entonces, en esta vida vivimos como gente recompensada. ¿Va? Entonces, hermanos, eso es lo que nos muestran estos versículos.
Ya la próxima semana seguiremos viendo Génesis 18, pero por ahorita vamos a terminar orando para que se reafirme en nosotros, que tenemos que vivir esta vida de santidad y de fe y de recompensa. ¿Va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres extremadamente bueno con nosotros, porque tú has obrado de tal forma en nuestras vidas que el día de hoy podemos decir que tenemos una relación contigo. Padre, ayúdanos a que no la demos por hecho, sino que la recordemos de forma constante con agradecimiento, que no hagamos nosotros menos todas las cosas que tú nos has entregado en esta vida, sino que seamos gente que de forma constante regresa a agradecerte a ti, Padre. Ayúdanos a ser gente que por lo mismo vive dedicada a ti, que busca de forma constante que cada uno de los pasos que damos sean conforme a lo que tú has trazado en tu escritura, que podamos vivir una vida que sea agradable a tus ojos, que cuando nos alejamos, Padre, nos acerquemos de vuelta a ti en búsqueda de perdón, que no sepamos nosotros que finalmente esta relación depende de Jesucristo y que por lo mismo sabemos que somos perdonados, que podemos seguir nosotros buscando adorarte y que en cada una de las cosas que realizamos en esta vida, Padre, que siempre busquemos que sean para tu gloria. Ayúdanos a acentuar que somos personas muy, muy ricas, más que cualquier persona que en este mundo tenga mucho dinero, porque te tenemos a ti y sabemos que ese es el mayor tesoro que existe. Ayúdanos a creer eso y que sea en verdad una convicción tan grande en nuestras vidas, que estemos de forma constante anunciando quién eres tú delante de otros. Padre, te doy las gracias porque nos permites tener este estudio y observar estas palabras. Ayúdanos a entenderlas, a creerlas y a vivirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,